there came a sound from heaven. Buenos días, o dependiendo en el horario que reciba la programación. Bienvenidos a su programa, El Mensaje de la Cruz. Soy Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Paris Reagan, Jonathan Steele y Joseph Larson también nos acompaña. Y bueno, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan y confío en que tuvieron un excelente día ayer, el día conmemoratorio. Tuvimos muy buenos servicios ayer en el Centro Familiar de Adoración el domingo. Este joven predicó un excelente mensaje el domingo en la noche, excelente, y le damos gracias a Dios por ello. Y gracias al Señor por ustedes, quiero que lo sepan, ¿no? Le damos al Señor la honra y la gloria por todas las bendiciones que Él nos da, y Él nos bendice mucho más de lo que nosotros merecemos. Gracias a Dios por esas bendiciones en gran manera. Tenemos algunas salidas próximamente. No te vi llegar. No me vio llegar, ¿verdad? Bueno, ya llegué. ¿Tienes algún anuncio? Sí, señor. Sí, permítame anunciar esto. La próxima semana, comenzando la próxima semana, el Dr. Watts estará enseñando su semana intensiva de verano. En el libro de Efesios, este verano hemos estado conduciendo clases intensivas de verano. El hermano Larson terminó con su clase de Colosenses en mayo. Tuvimos un resultado increíble. El Señor hizo cosas increíbles esa semana y estamos esperando mayores cosas esta semana del 5 al 9 de junio. Asegúrense de registrarse. Nos encantaría tenerlos con nosotros la próxima semana. El Dr. Watts estará enseñando el libro de Efesios y del 10 al 14 de julio estaré enseñando sobre los milagros de Jesús. Realmente creo que Dios va a hacer algo maravilloso y tal vez tendremos a Dios presentarse de una manera inesperada y hará milagros, ver a gente milagrosamente sanada por el poder de Dios. Si nos pueden acompañar el próximo mes del 10 al 14 de junio, nos encantaría tenerlos. Y esta semana, en 2 semanas voy a estar en Dickinson, Texas, en Dominion Church con el pastor Thurston en su Power Now Conference. Estaré predicando a las 7 p.m. El miércoles estaré allí. Es una iglesia fenomenal. Creemos que Dios estará haciendo cosas maravillosas. Un gran pastor, una gran iglesia. Le queremos a Dios por esas cosas maravillosas que Él hace. Y del 7 al 8 de junio voy a estar en Geneva, Alabama. Del 7 al 9 de julio estaremos allá en Geneva, Alabama. New Life Pentecostal Ministries. Viernes a las 7, sábado a las 6 y el domingo a las 10:30. Acabamos de regresar también. Quisiera decirles de Palm Springs, California, con el pastor Guevara y su familia. Un fin de semana increíble. Mi esposa ministró en diferentes campañas y reuniones y yo ministré también esta semana, el sábado. El Espíritu de Dios se presentó y Él predicó por nosotros y ese es el mejor tipo de servicios. Fue un fin de semana increíble. Pudimos visitar a la iglesia Eterna Visión. Es una iglesia de habla hispana. El domingo en la mañana. ¿Predicaste en español entonces? Sí, alguien lo hizo por mí, sí. Pero fue una iglesia de habla hispana, la primera vez que yo he visitado una iglesia así y pudimos ministrar allá. Es una iglesia que Dios está haciendo una obra tremenda. Tienen que expandirse o han tenido que continuar expandiéndose. Sabes, hay varias iglesias en esa área, en Palm Springs, Sí, señor. que han salido del Ministerio de Radio y Televisión. Sí, señor, en Indio y en Desert Hot Springs también. Varias iglesias allá en el área. Dios está haciendo una gran obra en el Valle de Coachella, California, y estamos agradecidos. Amamos a la familia allá en Mil Palmas con el pastor Daniel Guevara y su familia. Tuvimos un tiempo maravilloso. Excelente. Jonathan. Sí, señor, en julio, un poco más del mes 7 y 8 de julio estaré con el pastor J.R. Armstrong en la iglesia MAG en Orange, Texas. Una cruzada de niños 6, 7 y 8 de julio.
viernes, sábado y domingo a las 7 p.m. Así que si están en el área, me encantaría que trajeran a sus niños y nos acompañaran para esta cruzada. Muy bien, muy bien. Joseph. Sí, señor. Del 8 al 11 de junio vamos a estar en Wichita, Kansas, en Berean Assembly. Bueno, los tres vamos a estar ministrando uno cada noche del jueves al domingo. Si están con nosotros o están cerca, vengan y acompáñenos, por favor. Veamos, aquí un par de semanas después, mi padre y yo estaremos en Oroville, Washington. No podemos acercarnos más de lo que se puede en esa situación a la frontera canadiense. Pero el año pasado tuvimos un tiempo maravilloso. Estamos esperando hacerlo otra vez. Valley Christian Fellowship del 22 al 25 de junio y el último fin de semana estaré en Oroville, Washington, y estaré ahí con mi padre. Muy bien, John. Sí, hermano Swagger. Josh y yo estaremos viajando a All Nations Ministry en Columbus, Mississippi, del 17 al 18 de junio, así que vengan y acompáñenos. Tendremos servicios 17 el sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m. el domingo a las 10 a.m. La dirección es 5060 69 Columbus, Mississippi. Vengan y acompáñenos, por favor. Dr. Dupree. Sí, tengo varias en julio, pero hablaré de ellas más adelante. Muy bien, entonces, muy bien, muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Gálatas capítulo 5, creo que versículo 18, caballeros. Sí, señor. Bueno, John, vamos a leer eso, por favor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La persona no puede seguir el Espíritu y la ley a la misma vez, sino que lamentablemente eso es lo que la mayoría de los cristianos modernos intentan hacer. A menos de que se entienda bien la cruz con respecto a la santificación, no puede debidamente ser guiado por el Espíritu, quien obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada por Cristo. El Espíritu Santo no obra o opera fuera de esa labor, y yo quiero que usted se detenga a pensar en lo que estoy diciendo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue muchas cosas, pero lo principal fue expiar todo pecado. Él expió todo pecado, y eso es decir algo importante, porque estamos hablando de todo pecado que jamás se ha cometido por cualquier individuo desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Cristo. Y Él expió todos esos pecados, cada uno de ellos. Así que eso no solamente significaba el pasado, pero también el futuro. Y el Espíritu Santo solamente obra en esa capacidad. ¿Entienda usted eso? Y yo quiero decir esto claro, lo que estamos diciendo acá. Yo quiero que usted lo entienda. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Pablo habla del Espíritu. Él está hablando del Espíritu Santo. Como he mencionado ya varias veces, en ocasiones pasadas, las cartas que he recibido a lo largo de los años, hermano Swagger, yo amo a Dios. Yo soy salvo, bautizado con el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es que el Espíritu Santo no me ayuda? Yo no puedo vencer algo en su corazón o su vida. ¿Por qué es que el Espíritu Santo no me ayuda? La razón principal, y Él quiere ayudarle, Él está allí para ayudarnos. Le voy a dar otro consolador, dijo Jesús. Así que Él quiere hacerlo, pero tiene que tomar una posición, y es muy clara esta: todo pecado debe de ser expiado. Y Jesús hizo eso en la cruz del Calvario. Pero cuando nuestra fe está en algo aparte de Cristo y la cruz, eso amarra, podemos decir, las manos del Espíritu Santo. Él no puede operar en esa atmósfera. Él no puede funcionar en esa capacidad. Y Él solamente, escucha bien, Él no demanda mucho de usted y de mí, pero sí demanda lo siguiente: que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. El pecado no va a ceder ante nada excepto en Cristo y este crucificado.
solamente ante Él. Y lo reitero una vez más, el pecado no cederá a nada. Él no cederá al dinero, no cederá a la psicología, no va a ceder al psicoanálisis, no cederá a educación. Todas esas cosas tienen cada una su lugar, pero el Espíritu Santo no va a ceder, el pecado no va a ceder a esas cosas. Ante esas cosas solamente lo hará ante Cristo y este crucificado. No, y lo reitero esto, quiero que usted lo sepa, el pecado no va a ceder a nada excepto a Cristo y este crucificado. Piense usted en esto. El pecado no cederá a nada excepto Cristo y este crucificado. Eso es a todo lo que Él, a lo único que Él, o ante lo único que Él va a ceder es Cristo y este crucificado. Nosotros tratamos de imponer nuestros propios esfuerzos, eso es etiquetado la carne, y, y es la razón por la cual estamos tratando de lograr que los predicadores prediquen la cruz, como intentamos predicar ayer en la mañana o el domingo en la mañana. David trató de ofrecer, él trató de ofrecer y hacer cosas a su manera. Y eso causó que 70,000, ¿correcto? Sí, señor. 70,000 personas, piensen eso, todas sus vidas. Y cuando eso sucede, 70,000 hombres murieron como resultado de que David falló en poner en movimiento el, el pagar digamos, ese centavo que tenía que pagar, que era tipo de redención. Él lo ignoró. Yo creo que él sabía lo que significaba, pero me parece que él lo ignoró. Y cuando eso sucedió, si no fue eso, digamos, suficiente para agravar la situación, él miró y vio el ángel de la muerte sobre Jerusalén, a punto de destruir la ciudad de Jerusalén, lo que hubiese resultado en no sé cuántas personas, 30, 40,000 muriendo tal vez. Y el profeta Gad se acerca a él y le dijo lo que el Señor le había dicho al profeta: edifica un altar y hazlo rápidamente, apresúrate, llévalo a cabo. Y él lo hizo. Él compró todo lo que Aruna el Jebuseo tenía y edificó un altar de la mejor manera posible y ofreció sacrificio, y la plaga cesó de Israel. Predicador, predique la cruz. Si usted no predica la cruz, el juicio vendrá sobre esta nación y el mundo, pero primordialmente esta nación, porque a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y mucho se le ha dado a esta nación. Y Dios ha requerido más y requiere más de cualquier otra nación, de esta nación más que cualquier otra nación del mundo, porque mucho se nos ha dado. Hermano Swagger, la responsabilidad que usted presentó de David, sabiendo que era lo que la ley enseñaba y que debió haber buscado ese medio ciclo para el censo, dice en Deuteronomio 17, comenzaré a leer 2 versículos 18, dice: ¿qué será cuando él esté sobre el trono de su reino? Hablando del rey que finalmente estaría sobre Israel, que él escribirá una copia de esta ley en un libro que es antes del sacerdote y levitas, y estará con ellos y lo leerá cada día de su vida para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de la ley y sus estatutos para hacerlas. La importancia de entender lo necesario para el rey era saber, conocer la palabra de Dios, reverenciar a Dios y no usurpar la autoridad que Dios ha puesto sobre el reinado y la responsabilidad del pueblo, y reconocer el propósito y la necesidad del sacerdocio.
Tristemente, hermano Swagger, no solamente el púlpito no está predicando el evangelio, pero nuestros líderes no tienen temor de Dios. Nuestros No, líderes en el no. país ignoran. Te refieres a líderes políticos. Líderes políticos que deberían saber porque el fundamento de esta nación fue edificado sobre principios Así judeocristianos, así están en es. nuestra constitución, en nuestro decreto, en nuestra acta de derechos, y todo está ahí. Nuestros derechos vienen de Dios, no del gobierno. David edificó un altar y lo hizo correctamente. Él lo hizo. Así es. Y él ofreció sacrificio en ese altar. Él ofreció holocausto y holocausto de paz, ofrenda de paz. Y la plaga cesó de Israel. Yo creo que si pudiésemos tener a suficientes predicadores predicando la cruz, que una plaga se puede evitar en esta nación. Así es, hermano Swagger, una de las responsabilidades del profeta de antaño eran traer al pueblo de Israel finalmente. Él era como un fiscal para Dios, mostrándole a Israel dónde estaban equivocados y dónde habían violado el pacto en el que estaban con Dios. Y la responsabilidad del profeta era hacer que el pueblo de Israel regresara a la fidelidad, al pacto en el que ellos estaban con Dios. Y yo creo que el mensaje de la cruz, y yo sentí decir eso el domingo en la mañana cuando estaba predicando este fin de semana, está levantando una voz profética, llamando a la iglesia de vuelta a la fidelidad al pacto. Y ese pacto, Él estableció ese pacto con nosotros en la cruz del Calvario. Este es el mensaje que Dios está declarándole a la iglesia el día de hoy. Si tenemos un oído para oír, hay que escuchar lo que la iglesia está diciéndole, o el Espíritu le dice a la iglesia. Esa es la palabra de Dios para la iglesia, y eso es: regresen a la cruz del Calvario. Esa es la esperanza de la iglesia de Estados Unidos. Lo que el Espíritu de Dios está diciendo, escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Damas y caballeros, los predicadores del Evangelio tienen la prosperidad, el poder y la fuerza, la bendición de esta nación en sus manos. Y eso se aplica a toda nación del mundo, claro. No solamente los Estados Unidos, se aplica a todo el mundo. Pero como mencioné momentos atrás, mucho se requiere de esta nación, como el liderazgo del mundo que es. Y es la causa de la bendición de Dios sobre esta. Entonces, a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y mucho se le ha entregado a los Estados Unidos de América. Y tanto es requerido. Así que, predicadores, predican la cruz. Prediquen la cruz. La única cosa voy a volver atrás un momento. Esas monedas de plata eran típicos o tipos de redención. Tipificaban la redención. Y David falló en pagar esa moneda, lo que era un impuesto al templo por cada persona que era contada. Éxodo 30 nos dice eso precisamente. Había que pagar ese impuesto y 70,000 hombres murieron por resultado de esa acción. Considérelo usted. Y Jerusalén estaba a punto de ser destruida por el ángel de la muerte. Cuando a David le dijeron, edifica un altar y hazlo rápidamente. Predicadores, prediquen la cruz y háganlo Así es, rápidamente, porque la posición, el bienestar de esta Amén. nación está en juego. El futuro de esta nación está en juego. Tal vez pensamos que es Washington o la falta de liderazgo. Todo eso tiene una parte, claro. Pero eso que es lo más importante es el predicador que predica la cruz. La cruz solamente puede detener el juicio. Amén. Solamente, y escucha lo que estoy diciendo, solamente la cruz puede detener el juicio. Cuando David ofreció aquel sacrificio en aquella era de la casa de aquel Jebuseo, cesó la plaga de destruir a Israel.
la única cosa que puede detener la plaga en América es predicadores predicando la cruz, diciéndole a la gente cómo enriquecerse. Eso no va a ser la labor. Y si nosotros permitimos que el Señor llene nuestros corazones con el mensaje que hemos tratado de predicar aquí durante 30 años, el mensaje de la cruz, pero yo creo que el Espíritu Santo ha descendido para decir, ya es tiempo, es tiempo. Los predicadores deben de predicar la cruz o el juicio se aproxima. Entienda usted eso. La única cosa que puede detenerlo es ese altar que David edificó, que era un tipo del Calvario. Era un tipo de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios que Él lo ha hecho. No tenemos que ir nosotros a Jerusalén a edificar un altar. Pero así de crítica es la situación. Predicadores prediquen la cruz o el juicio viene sobre esta nación. Este virus de hace un año atrás, eso fue un primer paso de lo que va a suceder si los predicadores no predican la cruz. Y hermano Swagger, hubo responsabilidad de parte de David, y ya lo dijimos una vez más, pero él debió haber sabido y debía conocer qué era lo que sabía hacer para contar o censar al pueblo de acuerdo a la ley, pero no lo consideró, no lo hizo, y la muerte llegó. Imaginen qué hubiera sucedido si el profeta hubiera llegado a David y le hubiera dicho a David, tienes que edificar el altar y edificarlo rápido, tienen que hacer este sacrificio, si no, imagínense si David hubiera ignorado al profeta, cuánta muerte hubiera llegado sobre Jerusalén y toda la nación de Israel. Había una gran responsabilidad sobre David, tal como hay una gran responsabilidad sobre el pastor el día de hoy. Hay muchos pastores, especialmente en Estados Unidos, que ven el pastoreo como un trabajo, lo ven menos como un llamado y más como una escalera denominacional que tienen que escalar, y en eso están enfocados. No están preocupados por sus, su congregación, ni tampoco porque esta es mi primera iglesia. Yo voy a ir a diferentes iglesias a lo largo de los años. No les preocupa dónde están ellos en este momento. Cuando Dios nos llama como predicadores, como pastores, a nuestra congregación y a la nación en general, nosotros debemos predicar justicia, y una vez más debemos edificar este altar y al ministrar y al enseñar. Y como usted enseñó el domingo en la mañana, si esto es ignorado, imaginen la muerte que va a suceder espiritualmente, pero también físicamente, con más plagas y diferentes cosas que pueden suceder. Pero finalmente, la muerte espiritual ocurrirá si los predicadores no comienzan a ministrar el verdadero evangelio de Jesucristo y el crucificado. Si no tomamos ese estandarte, entonces Estados Unidos queda perdido. Pablo dijo, estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Sí. Hermano Swagger, en Éxodo nos habla de los 70,000 hombres que murieron por causa de la desobediencia de David. ¿Cuánta gente más el día de hoy está muriendo y se está yendo al infierno porque los predicadores están desobedeciendo? Porque están escuchando El nombre es sorprendente. a El número. la gente en vez del Espíritu de Dios. Están predicando una fórmula, están predicando una liturgia que alguien más escribió hace años en vez de predicar el mensaje de la cruz. Bueno, no sé exactamente qué es lo que están predicando porque yo no estoy en sus servicios, pero sí sé que no están predicando la cruz. Tal vez haya uno aquí y allá, y sí hay uno por aquí, otro por allá, y gracias a Dios por eso. Pero tienen que ser miles. Bueno, hay denominaciones enteras que tienen un libro de liturgia y
sus sermones en los servicios son escritos para ellos un año por adelantado, así que ellos pueden decirles qué es lo que ellos van a predicar el tercer Mm. domingo de septiembre. Eso no es predicación. Eso no es No. predicar la cruz, eso no es escuchar a Dios. Mm, Eso, como dijo Jonathan, es un trabajo. sí. Eso es una Ujú. profesión, no una vocación, no es un llamado. Nuestra nación está en problemas. Así es. Y eso puede cambiar, la situación puede cambiar con la predicación de la cruz. Muchos de nuestros predicadores no están entendiendo eso, que nuestra carne no puede compararse con el pecado. Así es. Ninguna actividad espiritual Mm, puede cubrir para el pecado. Lo único que puede cubrir y eliminar el pecado es la obra consumada de Cristo en el Calvario. así es. Es lo único. Hemos estado enseñando fórmulas, o hemos estado enseñando 7 pasos, o hemos estado enseñando un patrón, o hemos estado enseñando Psicología. lo que sucede demasiado a menudo. Enseñamos lo que alguien más ha oído, o hemos oído a alguien más predicar y sonaba bien, así que tratamos de hacerlo el día de hoy, pero el día de hoy los pastores van a la internet los sábados en la noche para tratar de hacer algo bueno para el domingo en la mañana. Tenemos que regresar a lo básico de predicar Cristo, el crucificado, el precio por el pecado, su resurrección para poder conocer la vida. Un predicador me dijo recientemente que no podía entrar en el internet en cierto momento el sábado en la noche para conseguir su mensaje porque tantos estaban conectándose que hacía imposible y él tuvo que esperar 1 hora o algo así porque otros predicadores estaban allí consiguiendo sus mensajes. Y pensemos en eso. Sí. Eso quiere decir que Dios no tenía nada que ver Así con es. ello. Con esos miles que estaban en el internet buscando un mensaje. Yo no tengo internet así, no sé, no lo uso, no sé lo que se hace allí. Pero lo que les estamos diciendo, damas y caballeros, en los últimos minutos, es algo profético. ¿Entiende usted eso? No son solamente palabras, es algo profético. Y Dios nos está dando una oportunidad. O realmente va a haber un juicio. Esta es una opinión, pero esta no es una opinión. Así es. Esto no es vengan y pónganse de acuerdo con nuestra moda o con nuestro concepto. Este es el nuevo pacto. De esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del pacto de Dios con la humanidad. No es una moda, no es una opinión, no es lo que continúa o lo que sigue después para que la gente nos ponga atención. No, este es el nuevo pacto. Este es el evangelio de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo es dirigir a la gente a lo que Dios escogió para poder lidiar con el pecado a través de la sangre del sacrificio. Y lo escogió porque es el único remedio que puede expresar la severidad de nuestro pecado, ambos para Así limpiar es, nuestra así culpa es. y limpiarnos. Y también para tomar el poder y quitarle la autoridad al pecado, Mm, para quitarle el dominio de nuestro corazón. El único lugar en donde Dios pudo tratar con eso y el único lugar en donde la Biblia nos enseña que Dios trató con el pecado fue en la cruz del Calvario. En ningún otro lugar en la Escritura van a encontrar alguna otra solución para el pecado. Así es. Solamente. No van a encontrar solamente otra eso. solución en la Escritura para el pecado aparte de la cruz del Calvario. Y la única manera de poder accesar los beneficios de la cruz del Calvario es poner la fe en Jesucristo y lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Y lo decimos como usted lo ha dicho desde hace muchos años, es poniendo la fe exclusivamente en Cristo Jesús y lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Entonces lo que le estamos diciendo a la gente, hermano Swagger, no es nuestra opinión, no es algo para que la gente pueda ponernos atención a nosotros, no. Este es el pacto de Dios y es lo único correcto, es lo único que el pastor puede hacer, un ministerio puede hacer.
dirigir a la gente al pacto de Dios. Durante 30 años hemos predicado este mensaje de la cruz a América y al mundo. Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio, pero hoy ha llegado el punto, el momento donde Dios está diciendo, nosotros o nos adherimos a lo que el Espíritu de Dios está diciendo, oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. O lo escuchamos o nosotros enfrentamos juicio. Hermano Swagger, una de las promesas, no es una promesa positiva, pero sí es una profecía futura, supongo, que Pablo le dio a la iglesia. Y eso es que en los últimos días la iglesia trataría de atenerse a una forma de piedad, pero negaría su eficacia, su poder. Eso es. Entonces lo que esto significa es que al tratar de entregarle a esta iglesia, este mensaje a la iglesia en los últimos 30 años, los pastores de las iglesias se han preguntado y han dicho, bueno, ¿realmente hemos dejado el fundamento del evangelio? ¿Es tan fuerte como él lo está diciendo? ¿Realmente estamos dejando la verdad o no? ¿Qué sucede cuando la evidencia de que uno solo está sostenido a esa forma de piedad? Va a haber va a haber un tipo de evidencia de falsificación de vida de santidad, pero no va a haber poder para obrar. Y lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestra nación es evidencia de todo esto. Estamos en la iglesia, no solamente en la nación, pero la iglesia en general está reduciendo ese estándar. Hemos llegado al lugar en el que el pecado está siendo aceptado fácilmente. Entonces, estamos dejando la cruz, estamos dejando el evangelio fundamental. ¿Cómo es que tenemos evidencia de esto, hermano Swagger? ¿Será que la iglesia está reduciendo el estándar, reduciendo el nivel que se necesita? No solamente la manera como estamos viviendo, pero desde hace mucho tiempo, la provisión, desde hace mucho tiempo, la gente ha pensado, o ha pasado mucho tiempo, desde que la gente dejó de pensar que debemos sacar la nación de esta nación. Tal vez no debemos hacer cosas así, ni vender, ni hacerlo algo aceptable. Pero hubo un día en el que la gente, de hecho, pensaba, ¿saben qué? Esto no es bueno para nadie. Y esa espiral descendiente es que es evidente que nosotros tenemos a gente que, por ejemplo, se para firme contra estas grandes corporaciones que ahora están saliendo con cosas que no se deben hacer, con ropas para niños de cierto estilo de vida, digamos, para el transgenerismo que se está promoviendo en nuestras Así es. tiendas, en las tiendas, perdón. Y si uno lo piensa bien, digamos que el alcohol esté por allá en el estante. Sí. No está boicoteando una tienda porque venden alcohol. No estamos dejando de ir a un restaurante porque venden alcohol, queriendo decir que estamos reduciendo ese estándar y lo único que nos despierta es algo tan horrendo. Realmente, un hombre que es un satanista, que de hecho formó esta compañía que hace ropa para niños transgénero y es un satanista. Y es transgénero también. Transgénero también, sí. Pero mi punto es que estamos reduciendo el estándar. Si quieren saber si la iglesia ha dejado la cruz o no, cuando la iglesia llega a la cruz, cuando la iglesia finalmente se somete al evangelio fundamental el que le ha estado presentando la iglesia, cuando finalmente nos hallemos allí, lo que vamos a encontrar, tal como Pablo está tratando de enseñarnos, no solamente es corporativamente o en nuestras iglesias, en nuestra vida personal, va a haber vida santa. Va a haber esa vida santa. ¿Por qué? Porque no solo tendremos esa forma de piedad, pero ambos estarán presentes. Tendremos el poder para vivir una vida santa y la evidencia, el fruto es vida santa. Una vida santa. Cuando tratamos de fabricar nuestra propia santidad, siempre se reduce el estándar porque escogemos qué leyes o qué estándares son los que podemos guardar y cumplir. Escogemos cuál nos conviene y desechamos lo demás. Pero cuando el Espíritu Santo está en control, Él comienza a sacar todo pecado. No
no solamente escoge lo que nos conviene a nosotros, no, esa forma de piedad es evidente en el hecho de que la iglesia está reduciendo el estándar de santidad. Bueno, la iglesia hoy día, volviendo atrás, 3000 años atrás, si, si David hubiese ignorado lo que el profeta Gad hubiese dicho, edifica un altar, ignorarlo, simplemente, Jerusalén hubiese sido destruida. No sé, la población Así de es. Jerusalén en aquel momento, imagino que habían 30, 40,000 personas tal vez, pero realmente hubiese sido totalmente destruida. ¿Por qué ignoró eso David? Lo ignoró, ¿Pero por qué? ignoró ¿Por aquella qué ignoró moneda. pagar ese medio ciclo? Porque miren, para David, él ya había pasado por esta lección Ujú. cuando cuando trataron de traer el arca a Jerusalén. Y de una manera similar, la muerte fue el resultado Ujú. de, por supuesto, bueno, él consulta con los consejeros o con los ancianos de Judá, los ancianos de Israel, en vez de la palabra de Dios. Cuando David llamó a Joab para ir a contar los hombres de Israel, yo no puedo creer que David no sabía lo que se dijo en el capítulo 30 de Éxodo. Cuando se lleve a cabo un censo, un ciclo tenía que pagarse. Y si no era así, entonces iban a haber problemas, problemas terribles. Yo creo que David sabía eso, simplemente que no le puso atención. Pero hermano Swagger, tal vez podría haber sido que David lo sabía, estoy de acuerdo con usted 100%, pero la misma manera como muchos cristianos el día de hoy excusan lo Mm. que ellos hacen. Miren, David estaba colectando dinero para el templo, para reedificar el templo. Él estaba colectando todos los bienes, estaba comprando el material necesitado. Podría haber sido que David dijo, en vez de dárselo al templo, voy a usarlo para comprar el material. Porque miren, la gente justifica cosas malas, justifican cosas que no son buenas. Doctor Dupree, personalmente, no lo sé, pero personalmente no creo que hubiese estado mal comprar equipos para el templo que Salomón iba a No, no lo edificar. era, no era malo. Y, pero él simplemente lo ignoró. Lo Exacto, ignoró. exacto, porque no hizo lo que Dios quería que hiciera. Es difícil para mí creer que David no sabía sobre ese shekel, que había que pagar ese impuesto que tenía que pagarse por cada hombre de batalla que tenía más de 20 años, que tuviese más de 20 años. Y habían 800,000 de Israel y habían 500,000 de Judá que contaron, ¿no? Cuando hicieron aquella cuenta. Y luego el terrible problema llegó y Dios dijo ahora juicio de 70,000 hombres que murieron. Y David se había lanzado cuando el profeta le dijo, tú tienes una de tres opciones. Tú puedes, tú puedes 3 días, como era la situación de 7 años de hambruna, y, y él dijo, no, yo me pongo en las manos del Señor. Yo creo, yo creo que David sabía lo que había hecho. Yo creo que él no pensaba que era algo importante. Tal vez no era el caso, pero bueno, de todas maneras, Estoy de acuerdo, yo creo que él sí sabía lo que estaba haciendo, pero él lo justificó, ujú, él lo así excusó. es, así es. Saben, la Biblia dice que cuando la ley se dio, creo que fue Moisés que diría en Deuteronomio, asegúrense de que le enseñen esto a sus hijos y a las generaciones futuras. Así que cuánta gente no solamente ignoró la ley, David, pero cuánta gente potencialmente es algo que tal vez no sepamos, tal vez es un poco de suposición, pero tal vez hasta Joab, él técnicamente debió haber conocido la ley, debió habérsele enseñado a él desde niño. Toda esta gente debió haber sabido lo que debió haber sucedido, pero tal vez lo ignoraron y mucho cae bajo la responsabilidad de David y el predicador el día de hoy en el siglo XXI, pero ¿cuánta gente en la iglesia ignora el mensaje de la cruz? ¿Cuánta gente
¿Cuántos cristianos no van a su pastor y le dicen, mire, usted está predicando ese tipo de mensaje, pero esto no es bíblico? ¿Cuántos miembros en la iglesia tienen esa responsabilidad también de ver que su iglesia vaya por otra dirección y pudiera influir en su pastor de una manera positiva? Sin embargo, no lo hacen. Ellos lo ignoran también. Finalmente eso le pertenece al predicador y al pastor, la responsabilidad, la dirección de la iglesia y donde termina el país también, pero nosotros como iglesia debemos poner atención también. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo. Y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Permítame reiterar lo que ya hemos dicho, pero es importante, creo que realmente es importante que hagamos hincapié. Si ese sacrificio no se hubiese ofrecido en la casa de aquel Jebuseo, aquella era de aquel Jebuseo, si no se hubiese ofrecido esto, no hubiese un Jerusalén hoy y todo lo que eso significó. Realmente hubiese llevado el mundo de ese mundo en ese momento en tinieblas, porque la luz que era salió de Jerusalén. Y usted dice, bueno, pero Dios iba a destruirlo. Dios no puede tolerar el pecado de ninguna manera. No importa, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios amaba a David. Su nombre era el primer nombre humano entregado en el Nuevo Testamento y el último nombre entregado en el Nuevo Testamento. Dios amó a David, pero él no podía tolerar la desobediencia y el pecado. No lo podía hacer. Si David hubiese ignorado lo que Gad había dicho, edifica un altar, llévalo a cabo rápidamente. Y yo estoy diciendo, predicadores, empiecen a predicar la cruz rápidamente. No esperen. Amén. Háganlo inmediatamente. Es así de crítico, muy crítico. La muerte que ocurrió entonces, como dijimos ya, la muerte que ocurre hoy, el paralelo, es que la gente está rindiéndose, su fe está fallando, como dijo Jesús de Pedro, cuando seas convertido, fortaleza a los hermanos, pero le dijo, yo he rogado para que tu fe no te falte. La fe puede faltar, y cuando dejamos la cruz, la consecuencia, las ramificaciones para la iglesia, para el pueblo de Dios, y las señales están a todo nuestro alrededor. Hay iglesias que están cerrando sus puertas, pastores trabajan más porque no pueden seguir adelante. Acabo de hablar con un pastor de las Asambleas de Dios que el año pasado dijo que en números récord, la cantidad de iglesias que están cerrando sus puertas es astronómico y los pastores han dicho, bueno, no podemos hacer esto más y es mejor para nuestra familia si yo voy a trabajar en algún otro lugar. Y nosotros entendemos los problemas económicos y ese tipo de cosas, pero yo creo que hay una enfermedad, que está en la iglesia y he hablado acerca de reducir esos estilos de vida o reducir el estándar, aceptando estos estilos de vida que Dios no quiere, sea el uso del alcohol por el cristiano, uso de drogas, aún lo que ha estado creciendo y es un gran mal hoy en día, alentando a los cristianos a pensar que nos enfrentamos a la vida y la tristeza que trae y la depresión que trae, de la misma manera como el mundo lo enfrenta. Hemos estado animándole a la gente desde el púlpito y probablemente ese es el pecado primordial de los pastores en nuestro día. Animar a la gente, a los cristianos a pensar
que estar abrumado y estar vencido por la depresión es algo normal. Y no es así. Es un pecado que los Mm. predicadores insinúen eso ante la gente. El hermano Donny, singularmente creo yo que él dijo esto hace mucho, un domingo. Él dijo, ¿saben? Realmente el mundo lo describe como depresión, no el cristiano. Y así es como el mundo se enfrenta, lo describen como depresión. Nosotros lo entendemos como fuerzas de opresión de los poderes de las tinieblas. Así es. Así es. Y los psicólogos y los consejeros y miren, el mal ha llegado a la iglesia y si nosotros descartamos las cosas o vemos las cosas bien, como usted ha dicho, la iglesia, toda su cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas. Y nosotros hemos aceptado este estilo de vida del mundo como algo normal. Y hasta que regresemos a la cruz, los creyentes no van a poder ver eso. Va a haber una ceguera sobre los creyentes en las iglesias, miembros de la iglesia. Y en vez de tratar de sacar estas cosas, nos acomodamos y decimos, así es como yo voy a estar para siempre. Y si realmente amamos a la gente, vamos a ayudarles a sentirse mejor por lo que ellos están sufriendo. Pero el verdadero amor siempre, como lo hemos dicho, siempre señalará la solución para esos estilos de vida que no son normales para el cristiano. Cuando piensas que la única solución para el pecado es la cruz de Cristo, no es una de varias soluciones, es la única solución. Así es. Entonces empezamos a darnos cuenta lo importante que es esto. Así es. Porque todos nosotros hemos pecado. Todos hemos Sí. tenido que lanzarnos a la misericordia y gracia de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos pecados. Pero gracias a Dios que esa preciosa sangre todavía limpia. Amén. Y lo que sucederá en Washington en los próximos meses es importante. Todo eso es importante, claro. Pero no va a decidir el destino. No lo va a hacer. Lo que decidirá el destino son los predicadores del Evangelio que predican la palabra de Jesús. Amén. Nosotros podemos cambiar el poder de las tinieblas. Así es. Y no hay nada que la sangre de Cristo no pueda hacer. Sí. Pero depende del predicador el predicar la cruz y predicarla correctamente. Él dijo que el justo por la fe vivirá. Por fe. La verdadera vida espiritual, una vida cristiana vibrante, se basa en lo que uno cree. Y lo contrario, cuando no estamos creyendo bien, la muerte ocurre. Y no podemos vivir la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo está pasando este salvavidas ante la iglesia. Él está arrojando ese salvavidas diciendo, ¿quieren vivir? ¿Quieren experimentar la vida o no? Y esa es la solución. El salmista lo dijo. Él dijo que si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué hará el justo? No andamos jugando jueguitos. Esto no es algún tipo de decoro que la iglesia ha perdido. Es el fundamento de la iglesia y su existencia. No solo se trata de liturgia, lo que se ha perdido, no solo son rituales, no solo son ciertos artículos de la fe que hemos perdido. Satanás ha tendido una trampa, está jugando ante la iglesia, pero es por fe que vivimos y no aceptamos el evangelio, si no predicamos más que solo forma de piedad. Es el blanco correcto de la fe donde esa fe debe de ser colocada. Así es. Y ese objeto es Jesucristo y Amén, crucificado. así es. No hay Sí. ningún otro. Lo mencionaste momentos atrás, que tienen una forma de deidad, pero que negaban el poder de ellos. Así es. La tal es evitar. Amén. Porque la palabra de la cruz Sí. es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios
Y eso es lo que esta nación necesita, es el poder de Dios. Así es. Y debe de edificar un altar. Y eso es para predicar la cruz. Amén. Es para predicar la cruz. No sé cuál sea la denominación que sea, bautista, metodista, pentecostales, presbiterianos, prediquen la cruz, cambiará sus vidas y cambiará la vida de su comunidad, su iglesia, y cambiará esta nación. La única esperanza que tiene esta nación, damas y caballeros, y la suya también, no es Washington DC o lo que vaya a suceder en los próximos meses, que es importante, claro que sí, no estoy diciendo que no lo sea, pero eso realmente lo que cambia la rueda son los predicadores, gloria a Dios, predicando la cruz. He estado leyendo un libro sobre George Whitefield y esta nación estaba en problemas terribles. El alcoholismo estaba realmente sobreabundante en todo lugar. Las apuestas, la nación estaba realmente en su lecho de muerte, podemos decir. Cuando Whitefield vino a la escena y empezó a predicar, los predicadores le decían, usted no puede hacer eso. Eso no es correcto, que usted salga al aire libre y esté gritando como lo está haciendo. Eso no es lo que un hombre de Dios debe de estar haciendo. Pero él siguió predicando y eso cambió a esta nación. El gran despertar cambió la nación. La predicación del evangelio, no importa si su iglesia tiene 20 personas el domingo en la mañana o 20,000, no importa. Es lo único que cambiará la situación, damas y caballeros. Así es. Es el poder del Dios Todopoderoso. Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. He determinado saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. La predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y eso es lo que la nación necesita, el poder de Dios. Hermano Swagger, la frase se ha dicho ya varias veces, escuchen lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Usted mencionó lo que estamos diciendo el día de hoy es profético y estoy de acuerdo yo completamente porque está en uno de los libros proféticos. Es profético. En Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, Jesucristo le dijo a Juan que le dijera esto a la iglesia en Éfeso, que sabemos que realmente está hablándole a los pastores, al pastor de la iglesia, a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tienes esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El día de hoy, el mensaje es claro y yo creo que es profético. Arreglen el altar, edifiquen su altar, pastores, edifiquen su altar en la iglesia, así es. en Estados Unidos y en todo el mundo, y así podremos ver algo que no hemos visto en mucho tiempo en este mundo. Corazones regresando a Dios, corazones regresando al Padre y extendiéndose completamente a Él. Vamos a ver este evangelio una vez más esparcirse en todo este mundo. Vamos a ver milagros sucediendo otra vez aquí mismo en Estados Unidos. Yo lo creo así. Así es, lo que usted está diciendo es correcto. Prediquen la cruz, predicador, prediquen la cruz. Realmente no debe de ser muy difícil, pero aún todo lo que la mayoría de los predicadores conocen de la cruz es Jesús murió por mí, y eso está bien, pero eso es todo lo que conocen. Realmente no conocen todo lo de Cristo y la cruz del Calvario en lo que refiere a nuestra santificación. No lo conocen. En el libro de Éxodo, el Señor dejó en claro a través de Moisés que le dijera al pueblo algo muy importante. Él dijo, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con levadura. Ahí los que están diciendo, predicamos la cruz, pero junto a la cruz tienen una sesión de consejería para que la gente vaya a ayudar o vaya a recibir ayuda psicológica o el propósito, la vida con propósito y su sistema de células o la palabra de fe para traer prosperidad a la gente, o tienen actitudes positivas, un mensaje para que pueda uno ser un mejor yo. Eso es levadura con la cruz, no se puede hacer eso.
Eso le trajo castigo a Israel. Si lo hacían, era un error. El evangelio debe ser puro. La cruz debe ser sola. La cruz es suficiente para todo lo que el hombre necesita. Ujú. No necesitamos psiquiatría ni psicología, ni necesitamos vida con propósito. La palabra de fe, la obra de fe, todo lo que se enseña por estos predicadores de avaricia, la pureza del evangelio y Cristo solamente es lo que necesitamos. Ahí es donde está el problema. La gente no quiere escuchar esto. Quieren añadirle levadura, cosas que diluyen el mensaje, y el poder de Dios no obrará a menos que la pureza del evangelio se predique. Sí, es poderoso. La cruz de Cristo no necesita ayuda. Nuestros sistemas. Ujú. Todas las obras de la carne, toda la esperanza de la carne debe morir. Y aquí es donde yo creo que este mensaje, que es un mensaje apostólico, es lo que el Señor me mostró aquí hace 26 años cuando yo me mudé para acá. Va a causar eco, está promoviéndose y se está proclamando por toda la gente para traer justicia de vuelta a la nación, especialmente a la iglesia. Estoy orando para que los predicadores en otras naciones lleguen a todo el mundo. En Brasil, en Chile, en Argentina, en toda Europa, en Asia, en África. Realmente que estos predicadores prediquen la cruz. Empiecen a predicar la cruz. En unos cuantos días, sé que se nos acaba el tiempo, pero en unos cuantos días tenemos el privilegio y la oportunidad de recaudar Biblias para dárselas a Venezuela. Sabes, la Biblia de estudio del expositor tiene más información sobre la cruz más que cualquier Sí, otra así Biblia es. en el mundo hoy día. Y yo he tenido personas que me han escrito, me han dicho, no sabíamos que era tan abundante, Sí. pero lo es en esta Biblia en particular. Hay una generación que está creciendo y es todo lo que ha sabido, es todo lo que ha leído, es todo lo que ha entendido. Eso Así va a es. cambiar el curso de la historia, sí. Por la gracia de Amén, Dios, así y es. gracias a Dios por ello. Se nos terminó el tiempo y yo siento la presencia del Señor mientras cerramos la programación el día de hoy. Les amamos, Dios les bendiga. Predicador, predique la cruz. Amén. Predique así la es. cruz. Predique la Aleluya. cruz. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.